Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Román Osorio Mejía, soy director de educación formal en APAC. Hoy, 3 de octubre del 2024, les reitero el honor que representa para mí dirigirme a todos ustedes. En esta ocasión, para iniciar nuestro cuarto webinar del Seminario Iberoamericano de Educación Inclusiva, que en esta ocasión se titula Derechos Humanos y Acceso a la Educación con Inclusión. Les recuerdo que este seminario es un esfuerzo que se realiza desde educación formal de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. APAC es una institución de asistencia privada cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades asociadas. Este seminario se realiza en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que será el próximo domingo 6 de octubre. Es importante también recordarles cuáles son los objetivos que persigue este espacio virtual en el que durante una semana nos hemos concentrado para conocer distintas opiniones sobre la educación para personas con discapacidad. Concretamente, deseamos consolidar un decálogo de aportes con base en la visión integral de las instituciones y de las personas participantes, con unas propuestas de atención a la inclusión educativa que serán presentadas a diferentes tomadores de decisiones con la intención de brindarles una visión mucho más amplia. También es algo importante mostrar distintas visiones de abordaje y experiencias sobre la inclusión educativa desde diferentes ámbitos. Y finalmente, nuestro deseo es crear una red de apoyo interdisciplinario de atención y fortalecimiento a la inclusión educativa para el mejoramiento y la atención. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a los chats del Facebook y del YouTube de APAC. Estamos como APAC IAP, ahí nos encuentran en las redes Facebook y YouTube. A las personas que fungirán como ponentes esta tarde, les recuerdo que tienen 15 minutos para compartirnos su exposición. Y les abriré la cámara o les mencionaré más o menos unos 3 minutos antes de que concluya el tiempo. Al final de sus exposiciones habrá una ronda de preguntas y respuestas, además de una reflexión final sobre sus diferentes participaciones. En este sentido, pues vamos a iniciar con nuestro primer invitado, de quien me voy a permitir leer muy rápido su cargo y algunos elementos de su experiencia que son bastante importantes. Él es el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Actualmente es el director ejecutivo del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. El doctor Guajardo, dentro de su amplia experiencia, ha coordinado la elaboración de la prueba Monterrey con un enfoque psicogenético y que se ha usado intensamente en educación especial para niños de primer grado. También fungió como titular de educación especial de la SEP. Sobre todo, participó en la redacción del artículo 41 de la Ley General de Educación, que consagra el derecho a la integración educativa de los menores con discapacidad. También formó parte de la comisión en el Senado que armonizó la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2005, entre muchas otras cosas. No quisiéramos dejar pasar esta oportunidad para agradecerle al doctor Guajardo y estamos muy atentos a lo que nos pueda compartir. Bienvenido, doctor. Estamos en sus manos. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera pues aprovechar estos 15 minutos de una visión panorámica de lo que vamos a decir significa el proyecto que se tiene en curso.
es un proyecto de sacar un decálogo, según tenemos entendido, para para una educación con inclusión. Y desde ese punto de vista, pues es trabajar en equipo de alguna forma el mecanismo, APAC, otros organismos. Como es iberoamericano, pues pienso en la Organización de Estados Iberoamericanos desde México, cómo se puede hacer sinergia con otros organismos para esta delicada tarea de la inclusión en educación. Y el objetivo, bueno, pues es reflexionar desde diferentes aspectos, ¿verdad? Consolidar este decálogo, ver distintas visiones y crear una red de apoyo. Ese es los objetivos, el general y los particulares. Desde ese punto de vista, pues quiero recordar que en el país, de acuerdo a INEGI, tenemos 6.2 millones de personas con discapacidad, de los cuales el 10%, un poco más, son niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años, o sea, la edad, diríamos, de educación básica, ese 10%. Y en lo que se refiere a casi otro 10% de jóvenes de 15 a 29, que abarcarían las niveles de media superior y superior. Y esto es algo, diríamos, el universo del cual tendríamos que ocuparnos para una educación con inclusión en ese aspecto. Pero de todos estos eh, niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, 2.9 millones, casi la mitad, tienen discapacidad con relación a la motilidad, a caminar, a subir, bajar escaleras, lo que corresponde muy específicamente a las necesidades de orden motriz y de las adecuaciones que tendría que haber para que hubiera una inclusión desde física y hasta otras consideraciones al respecto. Entonces, estamos hablando de una población bastante significativa. Y desde ese punto de vista se concentra las personas con discapacidad en la Ciudad de México, en Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, para que nos demos una idea estratégica de dónde habría que concentrar esfuerzos, infraestructura, recursos y financiamiento, ¿verdad? Para que esta realidad de la inclusión sea posible. Eh, Ahora bien, hay una especie de prevalencia de que las personas con discapacidad se concentran más en la situación de pobreza, de acuerdo a los datos de propio INEGI. Y desde ese punto de vista, pues se tiene que 4 de cada 10 son personas con discapacidad económicamente activas o que tienen trabajo o que lo están buscando. Y 6 no tienen y no lo están buscando. Y los que logran tener empleo, pues tienen una remuneración del 13% por debajo de lo que tiene cualquier otra persona. O sea, no están en igualdad de condiciones en ese aspecto. Y aquí tiene mucho que ver la educación, que los niveles a los que se llegue sean niveles que pudiéramos no ser el pretexto para que la remuneración sea menor. Y otra cosa que creo que es importante tener en cuenta es lo que ahora hay es el certificado electrónico de discapacidad o digital. Ese certificado ya está vigente, está en curso, ya se entregaron los primeros certificados y es un certificado que evalúa una certificación que no se concentra en el déficit orgánico, sino que toma en cuenta el contexto, las condiciones sociales, o sea, tiene un enfoque social de discapacidad, que eso es lo que estamos necesitando para el proceso de inclusión. Este certificado está alineado, por decir, a la definición de discapacidad de la convención, que es una definición dinámica, que la discapacidad varía, tiene fluctuaciones, depende del contexto, depende de otras muchas condiciones, y no nada más la situación individual de la persona, y está respetando esta norma 039, estas condiciones que nos parece un gran acierto y algo muy importante. Ese certificado trae un QR que trae toda la información, de tal manera que es portable, es como si traer el expediente
diríamos, portable para solicitar servicios de salud, de educación, de empleo, de deporte, de todos los derechos que se puedan ejercer. Y esta condición de tener esta información ahí, pues al menos también viene diciendo qué necesidades hay que satisfacer para las tareas generales que realizan las personas. Esto nos parece muy importante porque al menos habría un mínimo de señalamientos de qué es lo que se tiene que orientar para que se puedan resolver situaciones de contexto para que las personas con discapacidad pues, se puedan incorporar a la actividad y compartir con otras personas sin discapacidad en los ámbitos donde se desenvuelvan. Y también, pues ya no solamente podríamos saber cuántos son, sino quiénes son y dónde están. Y eso es muy importante porque cuando se trata de infraestructura, sobre todo en el caso de discapacidad, diríamos motriz, pues la infraestructura es algo que se tiene que planear y se puede hacer en los lugares estratégicos donde se concentra más la población para que los servicios les queden, pues los primarios, ¿verdad? Sean servicios que les queden cerca y eso no sea, digamos, un obstáculo más que tendrían que resolverse, sino que se pueda georreferenciar estas condiciones. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que podamos nosotros diseñar de qué es lo que se puede hacer. Y otra cuestión que viene, que está por ser una realidad, es el sistema de cuidados, que me parece importante tenerlo en cuenta, que es las personas que se dedican a cuidar a las personas de diferentes condiciones, por enfermedad terminal, por personas mayores, etcétera, y que de alguna manera se les va a reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que hacen en casa. Y bueno, no están exentos las personas con discapacidad que requieren de algunos cuidados en casa y que eso también es importante. Este sistema de cuidados, de alguna forma, ha sido una demanda más desde las mujeres, que ese trabajo no se les reconoce ni remunerativamente ni socialmente, o sea, como que es un destino que ya les corresponde y que están destinadas a realizar esa tarea. Y ahora, pues sí, debe haber desde un reconocimiento social. O sea que el sistema de cuidados tiene una perspectiva de género, pero nosotros tenemos que estar muy atentos para que también, para el caso de las personas con discapacidad, tenga una perspectiva de discapacidad, para que no nada más se establezca para el beneficio de las mujeres, pues que es justo y necesario, y que nada más sean beneficiarios, sino que también sea un derecho el cuidado en casa, ¿verdad? O en donde sea necesario para las personas con discapacidad. Y esto sería algo también que debemos tener muy en cuenta y estar muy atentos a cuando se esté desarrollando este sistema de cuidados. Y la otra cuestión es que me parece importante tener en cuenta es lo de la capacidad jurídica, la igualdad ante la ley, porque por ejemplo, algunos trámites, cuando se quiere tener un empleo, se quiere dar de alta en Hacienda y no están las condiciones de ajustes o no se reconocen, por ejemplo, algunas consideraciones para las personas con discapacidad y esto va a limitar, ya sea que tengan un empleo o que tengan un negocio para poderse dar de alta o que puedan abrir una cuenta bancaria o que puedan hacer un contrato de arrendamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque pues piensan que no tienen la capacidad y siempre deben de estar tutelados de alguna forma en estas actividades de orden cotidiano, pero que son muy importantes para que esta capacidad jurídica del artículo 12, que es igualdad ante la ley, pues también tengamos que irlo resolviendo. La Suprema Corte en el 2015 ya resolvió sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo personas con discapacidad intelectual y también psicosocial, con discapacidad, diríamos, de orden psiquiátrico mental. Eh,
desde ese punto de vista, pues impacta en lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y entonces esa es una materia de los estados, no de la federación, pero está la cobertura a nivel federal y hay un plazo para que esto sea posible, que es hasta el 2027. Pero si los estados se van declarando a favor de la capacidad jurídica en las entidades, esto se puede adelantar o se puede ir resolviendo y que se puedan ir reglamentando muchas barreras de orden legal, que es desde la parte pues, de educación, de salud, de trabajo, de empleo, de otra serie de condiciones para las personas con discapacidad. Ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas en nuestro país que sean mayores de 18 años. Y esto es importante porque también debe haber accesibilidad. Hay personas que no pueden firmar porque no tienen la condición motriz para hacerlo, pero sabemos que hay elementos diríamos, de orden biodigital para que esto se pueda hacer. Y hay veces que en los bancos no admiten la pura huella digital, sino tiene que estar la firma y entonces eso excluye a las personas que tienen problemas motrices en los brazos, en las manos, o quieren que esté el iris y las personas con ceguera pues no tienen esa condición. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir resolviendo desde ese punto de vista y que tienen que ver con el contexto para que las personas que puedan tener una educación con inclusión, pues puedan seguir teniendo inclusión en lo que viene, en los distintos niveles y en lo que viene en este caso. Si nosotros revisamos las estadísticas de las universidades que tienen estudiantes con discapacidad y que tienen programas de apoyo, la mayor parte de los estudiantes son estudiantes con discapacidad motriz. Diríamos, los que ocupan más matrícula en ese sentido. Y, y no es que estén resueltas las condiciones de infraestructura, pero sí hay esa posibilidad y entonces tenemos que resolver las condiciones de la inclusión en todos los niveles, en la educación desde básica, media superior y superior. Y bueno, desde esas condiciones, pues el caso de la interdicción, ¿verdad? Pues ya queda superado con relación a las condiciones de la ley, pero no está superado en las condiciones de nuestra realidad. Y desde ese punto de vista, pues las personas con discapacidad, pues deben ser consultadas y debe de su opinión tener un valor decisivo. Es importante que así se tenga, dadas las condiciones que están en igual de condiciones ante la ley. Eh, Muchos de los trabajos que se están realizando en educación superior, pues las personas con discapacidad colaboran, participan e incluso señalan cuál es la mejor forma en que se les puede apoyar. De alguna forma es una condición más simétrica y no asimétrica de atención, sino de reconocimiento. Y esto pues habla que estarían en condiciones de esa capacidad jurídica que tanto se está buscando y que es muy importante porque la convención tendríamos nosotros que verla desde el punto de vista integral. Esto es, no ver por separado los artículos como si fueran aislados, sino de forma integral, de forma progresiva y que todas estas condiciones favorezcan pues la inclusión en los diferentes ámbitos. Eh, Esta es una de las cuestiones que me parece importante que tengamos en cuenta. Y lo otro es que podamos nosotros considerar que la convención también viene, ya para terminar, lo que corresponde a que en cada entidad hay mecanismos de monitoreo para la promoción, protección de las personas con discapacidad, de tal manera que las 32 entidades tienen espacios donde puede haber personas que pueden colaborar
en los diferentes ámbitos para que se pueda hacer una efectiva la convención en cada una de las entidades. Con esto concluiría mi participación inicial para pues luego seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. De verdad es que es muy importante la información que nos compartes y vamos a continuar con nuestra ponente. Ella es Hilda Laura Vázquez Villanueva. Me voy a permitir leer su currículum. Persona con discapacidad visual, ceguera total, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en alta dirección por el Colegio de Estudios de Posgrado del Estado de México, experta técnica en la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Cuenta con certificaciones en estándar de certificación 0217.01, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, manejo de herramientas Microsoft Office Word y Excel. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado como conferencista en foros y exposiciones de impacto nacional e internacional relacionadas con el tema de la discapacidad, la inclusión, los derechos humanos y el uso de las TICs. Ha participado en diversas publicaciones sobre la defensa y dignificación de derechos de las personas con discapacidad, estrategias de autonomía y rehabilitación, uso y aprovechamiento de las TICs, así como difusión del uso de las pautas de accesibilidad web y generación de contenidos y materiales electrónicos accesibles, entre otros tópicos relacionados con la atención y mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad. Actualmente se desempeña como consultora e instructora en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Temas principales en derechos humanos, rehabilitación, formación, inclusión, diversidad, discapacidad y diseño universal, así como en pautas de accesibilidad web, contenidos electrónicos y TICs. Te agradecemos mucho, Hilda, que nos acompañes esta tarde. Te recuerdo que tienes 15 minutos. Cuando solo te resten 3, abro mi micrófono para comentarte. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la licenciada Ruth Francisca López, directora del Instituto de las Personas con Discapacidad, y a todo el equipo que trabajamos ahí en el instituto, les damos el agradecimiento por tomarnos en cuenta para este tipo de espacios. La verdad es que difundiendo y promoviendo es como realmente contribuimos a una educación con inclusión. Agradezco también la oportunidad de haber estado, bueno, de participar después de la gran exposición que nos dio el profesor Eliseo Guajardo, que es una persona con amplia experiencia en estos temas. Y bueno, pues a mí nada más me quedaría como platicar un poco sobre lo que el instituto ha hecho en estas en estos últimos años para que contribuir justo a la promoción y dignificación de los derechos relacionados con la educación y con la inclusión, por supuesto. Si bien sabemos que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, por supuesto que con la promoción y divulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos convencidos que por todo el camino que nos hizo favor de recorrer el profesor Eliseo, hemos marcado la línea en cuanto a las directrices para poder continuar con una labor de dignificación y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos convencidos como instituto que no podemos trabajar solos. Las autoridades no hacen las cosas solas. En este caso, es muy importante estar vinculando a organizaciones como APAC, ¿verdad? Con amplia experiencia en la atención de las personas con parálisis cerebral, así como en todo el ámbito de sociedad civil. Por supuesto, no podemos dejar de lado a todo lo que tiene que ver con la educación básica, media superior y superior, tanto en el ámbito público como privado, porque también eso es importante, ¿verdad? El círculo debemos cerrarlo bien y debemos atender
a todas las personas que de alguna manera, o a todos los entes que de alguna manera están actuando y contribuyendo a la educación, no solo de las personas con discapacidad, sino en general, de todas las personas, en general de las infancias y adolescencias que están en este momento formándose y educándose para construir, pues, construir y transformar nuestro presente y nuestro futuro, porque a veces decimos que las infancias son los adultos del futuro, y yo creo que estoy convencida que desde ahorita, desde el presente, son importantes para transformar, y en un momento voy a explicar por qué. También es muy importante involucrar a las familias y a otras entidades involucradas, como algunos prestadores de servicios, eh, los medios de transporte y, por supuesto, aquellas empresas, industrias o sectores dedicados a la provisión y promoción de servicios vinculados con la atención educativa. ¿Por qué comentamos todo esto? Bueno, pues cuando en el 2019 nos invitaron como instituto a colaborar de cerca con ciertos proyectos que tenían que ver con la UNESCO, hubo un resultado muy interesante. Además de todo lo que ya comentaba el profesor Guajardo sobre las estadísticas del INEGI, eh, es muy interesante el resultado que se encontró. Muchas de las personas con discapacidad particularmente no acudían por servicios de rehabilitación y o educación porque no había los medios de transporte o los medios de movilidad accesibles para que pudieran acceder, valga la redundancia, a estos servicios, ¿no? Fue muy interesante darnos cuenta que cuando la gente a veces dice que las personas con discapacidad no llegan a pedir trabajo, no es porque no necesiten el trabajo, es porque a veces no nos damos cuenta que no hay una ruta accesible para que la persona pueda llegar a pedir ese trabajo. Más otras condiciones, por supuesto, y ajustes que necesita cada una de las personas de acuerdo a la condición de discapacidad que enfrenta. Pero aquí lo interesante es darnos cuenta cómo vamos vinculando diferentes ámbitos de acción. En el instituto, desde que empezamos a trabajar, se hizo una gran labor con respecto a la difusión y promoción de servicios como la interpretación de lengua de señas. Entonces, nosotros hemos dado muchísimos talleres de lengua de señas desde niveles básicos a niveles intermedios, y también, por supuesto, en donde han participado familias, profesores, personas dedicadas a la docencia, personas dedicadas al servicio público desde el ámbito de la movilidad, la accesibilidad, personas que están prestando diferentes tipos de servicio en el ámbito público y, por supuesto, al público en general. También hemos dado cursos de sistema braille, de atención a personas con discapacidad. Tenemos un taller que se llama Toma de Conciencia, en donde hablamos de las diferentes condiciones de discapacidad y de sus principales barreras que enfrentamos, tales como la movilidad, el acceso a la información y la comunicación. Y por supuesto, algunos de los aspectos que ya comentaba también el profesor Guajardo, ¿no? Como la capacidad jurídica, este derecho al poder decidir y bueno, pues el derecho también a los cuidados. Pero en cuanto a esta incidencia en el ámbito educativo, fue muy significativo para nosotros darnos cuenta que incluso en la pandemia, cuando estuvimos en pandemia, nosotros seguimos trabajando y nosotros seguimos contribuyendo al ámbito educativo porque mucha gente nos pedía incluso talleres de cómo podíamos utilizar las personas con discapacidad, las tecnologías para justo continuar involucrándonos en estos ámbitos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Entonces, quisiera permitirme compartirles una anécdota rápidamente. Nosotros también hemos dado diferentes talleres de ajustes elaboración de diferentes formatos accesibles, como lo son los formatos electrónicos accesibles, los audiolibros. Y casualmente, cuando estuvimos en pandemia, nos dimos cuenta que muchas personas con parálisis cerebral buscaron los talleres que estábamos dando porque pues justamente muchos de ellos se beneficiaban también de los audiolibros o de cómo transformábamos la información
que llegaba a nuestros celulares a través de formatos PDF y cómo lo hacíamos en audio, ¿no? Cómo a través de las mismas herramientas que ya venían en los celulares, pero que la gente no conocía o no conocía cómo se activaban, nosotros les enseñábamos a través de esos cursos y entonces las personas, no solo personas con discapacidad visual, sino justo personas con discapacidad física, personas con parálisis cerebral, que no tenían un buen control con el dedo, que no podían estar haciendo zoom en la pantalla, que tenían algunas barreras para esta situación de interacción con sus celulares, a través de estas aplicaciones o de estas voces sintetizadas podían acceder a los contenidos escritos. Entonces, esta situación fue muy importante para nosotros darnos cuenta de cómo estábamos impactando con todos los diferentes ámbitos de capacitación a los que estábamos llegando, porque entonces nos empezaron a llegar solicitudes no solo de las personas como tal y sus familias, sino también de aquellas personas que estaban teniendo alguna persona con discapacidad en sus grupos, ¿verdad? Para que les enseñáramos cuál y cómo era este beneficio. Entonces, estamos convencidos que solos no podemos, ¿no? A través de también lo que nosotros denominamos el Consejo Consultivo del Instituto, en donde se concentra toda la sociedad civil, o bueno, si no toda, quienes quieren participar y trabajar de la mano con nosotros como instituto, hemos buscado incidir en esta participación en la Ley General de Educación y en lo que tiene que ver con diagnósticos de accesibilidad a escuelas, a espacios públicos, justo para que haya una participación equiparada, ¿no? Y obviamente una oportunidad de desplazarnos, de estar, de acudir y de beneficiarnos del servicio o pues obviamente de este derecho educativo en el que estamos todos inmersos. Otra situación que fue significativa o que ha sido significativa es esto que comentaba de brindar diferentes talleres para poder no solo utilizar a beneficio de las personas con discapacidad las tecnologías y las herramientas que ya contienen las tecnologías como parte de un beneficio de accesibilidad, sino también esta relevancia en elaborar diferentes contenidos accesibles. Nosotros empezamos por hacer las redes y los diferentes documentos que se compartían justo para difundir lo que tendría que ver, por ejemplo, primero con la pandemia, pero después, digamos que poco a poco la incidencia fue tanta que nos empezaron a preguntar sobre contenidos educativos más específicos. Nosotros somos un equipo muy pequeño, pero de alguna manera logramos como sensibilizar también a otras personas que empezaron a colaborar de manera indirecta con nosotros para que también pudiéramos tener como la capacidad, si bien no nosotros de hacerlo, porque pues sería imposible, pues sí de asesorar o de guiar o derivar a aquellas personas que nos estaban preguntando sobre esta temática, pues para que pudieran ser asesoradas y pudieran transformar esos contenidos para que fuesen más accesibles para todas las personas. Para quienes no conozcan estos temas de accesibilidad digital, nada más comentarles que la accesibilidad digital beneficia a todas las personas con discapacidad que requieran o que se beneficien de alguna tecnología de apoyo. No solo personas con discapacidad visual, que a veces somos como las que más estamos visibilizadas por esta cuestión de lectores de pantalla o de amplificadores de pantalla. También personas con discapacidad física, como ya lo comentaba, ¿no? Que no tienen cierta motricidad fina o que incluso no tienen em, miembros superiores, no tienen brazos, no tienen manos, ¿no? Yo siempre les hago esta invitación a que imagínense una persona que no tiene manos o que no tiene brazos, como hace una captura de pantalla, ¿no? Entonces, bueno, aquí brindamos muchos talleres para que la gente conociera cómo las diferentes tecnologías, estamos hablando de teléfonos móviles, computadoras, pueden tener dentro de sus espacios de configuración diferentes herramientas que ya están ahí, que lo único que necesitamos es activarlas y beneficiarse de todos estos criterios y aterrizarlos en un ámbito educativo y por supuesto laboral, ¿no? Porque pues a eso nos enfrentamos, a trabajar desde nuestra casa con nuestro dispositivo, aislados, y bueno, pues desde ahí, bueno, fue muy satisfactoria
toda la labor que estuvimos haciendo. Y bueno, pues todo lo que comentaba sobre la accesibilidad en la actualidad dentro de las áreas que tenemos en el instituto, pues hicimos incluso muchísimos estudios de accesibilidad física y arquitectónica, los cuales nos permitían hacer sugerencias no solo a espacios públicos y de gobierno, sino también a escuelas y algunos otros espacios que solicitaban para que pudiéramos acceder. Imagínense que muchos de nosotros no podemos ir a las bibliotecas públicas, pues porque no hay rampas o porque no puedes permanecer tampoco mucho tiempo porque no hay un baño accesible o tampoco puedes acceder a los contenidos de los libros, ¿no? Porque además, pues te piden que estés en silencio, que estés mm, sin estar, digamos, a lo mejor utilizando de manera recurrente tu celular y dices, bueno, pues yo cómo voy a poder hacer una investigación de campo si no me permiten hablar, ¿no? Yo irla como persona ciega. Entonces, Tienes bueno, 3 minutos, Hilda. gracias. Sí. Y bueno, pues en general, eh, decirles que dentro de toda esta labor, reiterar que no estamos solos, que es muy importante también esta dignificación del derecho a decidir y que también la labor de estar divulgando el derecho a la educación, a la capacitación y al trabajo eh, desde la parte de las familias fue muy importante o ha sido muy importante porque si la misma familia no construye un concepto de derecho en la persona con discapacidad, pues no podemos realmente continuar con esa dignificación. Nosotros como autoridad o como espacio en donde se brinda diferentes servicios y generamos políticas públicas, no podemos hacer nada sin la participación de las personas con discapacidad y sus familias, sin la participación de las diferentes organizaciones e instituciones y sin un compromiso social en el cual tengamos muy claro que los derechos están para ejercer, para poder empoderarnos, informarnos y que por supuesto tengamos muy claro que siempre que tengamos firme nuestra convicción en este caso de que la educación es para todos y por todos, pues tendremos mucho todavía que hacer. Pues hasta aquí por el momento mi reflexión y bueno, pues continuamos aquí en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Muy importantes los trabajos que realiza el instituto y sobre todo la experiencia que tienes. Te la reconocemos y apreciamos que estés esta tarde con nosotros. Vamos a continuar con nuestro tercer ponente. Me voy a permitir leer su semblanza. Se trata de Bruno Velázquez Delgado. Es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, con un diplomado en seguridad nacional, frontera y migración por el ITAM. Actualmente realiza su investigación doctoral en filosofía dentro del área de metafísica y ontología en nuestra máxima casa de estudios. Es profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con una antigüedad de 15 años, así como del ITAM en el Departamento de Estudios Generales. En este ámbito cuenta con diversas publicaciones, tanto académicas como de difusión en temáticas de índole filosófico, de derechos humanos, cultura de paz y de filosofía de la educación. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como analista de información en la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y en la UNAM ha sido funcionario en la Secretaría de Desarrollo Institucional, en la dirección de la Facultad de Ciencias, en la coordinación de proyectos académicos especiales y en la Secretaría General, donde fungió como vínculo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, participando en la creación de la Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Actualmente es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, colaborador del Programa Universitario de Derechos Humanos, co-coordinador del Seminario Institucional Utopías y Religiones Seculares del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del Comité Técnico para la Atención a la Salud Mental de la Comunidad Universitaria.
Pues sin más, estimadísimo Bruno, te damos el uso de la voz. Tienes 15 minutos, nos quedamos en tus manos. Muchísimas gracias, querido Román, y agradezco a PAC, a todas las personas que nos acompañan y sobre todo a Hilda, a Liceo, a Marco, panelistas que tengo el honor y el gusto de compartir este espacio. Pues miren, yo justo pensando en aras de contribuir en algo a este decálogo que se está queriendo construir a partir de todos estos diálogos y conversaciones, pues me di la tarea de intentar, pues, tomar una postura crítica que además está aterrizada en la realidad y que, bueno, pueda de alguna forma, eh, pues sí proponer algunas ideas, algunos caminos, ejes y objetivos que se podrían intentar perseguir, ¿no? Lo que nos dice ahora la profesora Hilda es brutal. O sea, vivimos en un país sumamente discriminatorio que no está adaptado para que se puedan garantizar los derechos de las personas, incluso los más básicos, ¿no? En ese sentido, yo también quisiera profundizar en ello, pero antes me gustaría simplemente acotar y detenerme un poquito en el concepto que tiene la UNESCO sobre la educación inclusiva. La UNESCO ya desde hace muchos años considera que la inclusión es más que una manera de atender a niños con discapacidad, sino que esta idea de una educación inclusiva ya considera cada vez más como un concepto amplio a una reforma que apoya y atiende la diversidad de todos los educandos, eliminando la exclusión social en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, género y aptitudes. También en estos documentos de la UNESCO, sobre todo en la Conferencia Internacional de Educación de 2008, de donde emerge y surge este texto, este documento, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro, nos dice la UNESCO que la educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje. Es decir, va un poco más hacia la idea de que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva o no será un derecho pleno, ¿no? Y entonces la educación inclusiva se conceptualiza como un lugar y no como un servicio. Y en ese sentido, la UNESCO nos dirá que la transición hacia la educación inclusiva no es un mero cambio técnico u organizativo, sino una evolución en un sentido filosófico bien definido. La educación inclusiva, dirá la UNESCO, es igual a educación para todas, todos, todes. Eh, lo malo con los documentos de la UNESCO es que están llenos de lugares comunes, son siempre esta lista eterna de verbos, ¿no? Promover, impulsar, realizar, generar, que terminan siempre quedándose muy en lo abstracto, muy en las buenas intenciones. Y además, la UNESCO, como todos los organismos multilaterales, pues no es vinculante, ¿no? No obliga a los estados a cumplir sus compromisos. Y eso lo vamos viendo, ¿no? Con la realidad. Y en ese sentido, yo siento que la educación inclusiva, ante esta realidad, es más una ilusión que una esperanza. Acá todos sabemos que la diferencia entre ilusión y la esperanza es que la esperanza tiene principio de realidad, la ilusión no. Y el problema es que si hacemos un ejercicio crítico, un objetivo en la medida de lo posible, sobre cuál es la situación actual de la educación, del sistema educativo en México, pues nos damos cuenta que esta ilusión que tenemos es difícil de convertirla en una esperanza, ¿no? Nuestra estructura filosófica o pedagógica es cuasi positivista y es cuasi crítica, ¿no? Es cosa simplemente de ver los programas de estudio, darse una vuelta en las universidades, en la educación media superior, en la educación básica, para darnos cuenta que las cosas no han cambiado mucho desde hace décadas, ¿no? Seguimos teniendo una educación más disciplinaria que emancipatoria, más vertical y jerárquica que horizontal y fluida, más nacionalista, chauvinista que cosmopolita y humanista, más disciplinar que transdisciplinar, más temática que universalista, más productivista, mecanicista que creativa y orgánica, y mucho más individual y centrada en la persona que en los colectivos y en la promoción de la solidaridad. Si damos un vistazo a la condición de la infraestructura física educativa en México, bueno, la cosa es sumamente grave, ¿no? Hay miles de escuelas que no se encuentran conectadas al desagüe, que no se encuentran conectadas a la red de agua potable, que no tienen acceso al servicio de electricidad, que tienen daño estructural en sus instalaciones o estructuras atípicas. Y hablamos de cientos, bueno, de decenas de miles
de escuelas, de centros educativos, que ni siquiera cumplen con lo básico mínimo necesario como para que las niñas, los niños y las juventudes estén en un espacio digno, seguro, ¿no? Y eso es una realidad que habría que pensar, se tiene que transformar antes que ir parchando y queriendo avanzar, volar sin antes caminar, ¿no? Una realidad es que al día de hoy se siguen construyendo escuelas, sobre todo de educación media superior o de educación superior, porque casi no se construyen nuevas primarias, y estas escuelas son idénticas a las de hace un siglo. No ha cambiado ni siquiera la idea y el modo en el que se diseñan las escuelas y los espacios escolares. Son idénticas a como se construían hace un siglo y muchas veces peores, ¿no? Ya no hay campus como Ciudad Universitaria o como el campus del Politécnico Nacional, ¿no? Eso también es cosa simplemente darse una vuelta a las nuevas universidades que se están construyendo o preparatorias, ¿no? Y hay una cuestión atroz en nuestro país. Están los abusos, el abandono y la desatención escandalosa y brutal a las infancias. Hace más de 3 años se publicó un informe se titulaba Es un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancias, donde se documentaron decenas de casos de abusos sexuales en contra de más de un centenar de menores en planteles públicos y privados del nivel preescolar en 7 estados de nuestro país y ninguna autoridad educativa o de otra índole en nuestro país ha dado una respuesta apropiada y contundente a ello. Es una realidad. Otra realidad que vivimos es que el interés superior de las infancias es un principio olvidado y el principal de los olvidos de nuestro sistema educativo. Las políticas públicas, particularmente en materia educativa y el Plan Nacional de Desarrollo de todos los gobiernos que a mí me ha tocado vivir, no se orientan según el interés superior de las infancias. Según el texto, este último documento que se acaba de publicar, Education at a Glance 2024, el panorama educativo en México, según la OCDE, tampoco es muy alentador, ¿no? 1 de cada 3 jóvenes están fuera del sistema educativo, la inversión en educación ha disminuido, en primaria la educación privada invierte más por estudiante que el sector público, y el número de alumnos, es solo por dar unos datos, ¿no?, que tiene que atender un docente o una docente mexicana es casi el doble que sus contrapartes internacionales de la OCDE, ¿no? Y además, las políticas públicas en materia educativa siguen y persiguen una lógica electoral más bien demagógica y populista que a largo plazo y realmente pensando en el futuro. Acá simplemente yo pongo el único párrafo que dedicó nuestra presidenta en su discurso de toma de protesta, donde dice algo así como que todos los niños y niñas que van a escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca, pero las becas las van a iniciar en la secundaria, no en las infancias. Y además se van a aumentar el número de preparatorias y universidades públicas, nada de educación básica, que al menos llegue a la educación superior a 300,000 espacios más, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo incluso en el discurso hay un olvido de las infancias. Hay además una perspectiva adultocéntrica y completamente inmediatista, ¿no? Los gobiernos de la Ciudad de México, el gobierno federal, en estos últimos sexenios, han invertido y se han enfocado de sus esfuerzos, sí, en construcción de infraestructura y de instituciones educativas, pero más bien en educación superior y media superior, no en educación básica. Ahí está el IEMS, la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad Benito Juárez, ¿no?, el Bienestar, ahí están los pilares o las utopías, pero ninguna nueva primaria y ninguna nueva inversión significativa en centros escolares que atiendan a nuestras infancias. Y luego está la cuestión desde una perspectiva global, que tampoco es nada alentadora, ¿no? Hay un entorno de violencia y de guerra. Hay millones de infancias huérfanas en búsqueda de refugio, hay millones de infancias migrantes, millones de infancias esclavizadas. Hoy se habla con un eufemismo, trata de personas, pero son millones de niñas y niños esclavizados, muchas de ellas, las niñas, siendo víctimas de esclavitud sexual. Y además hay millones de niños explotados laboralmente. Y esto según datos de la ONU, de la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y también de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil de México, ¿no? La ONU misma ha alertado sobre el incremento de los ataques contra la educación, contra las escuelas, en las guerras que están en curso, en los genocidios que están en curso en Palestina, en Ucrania, en Sudán, en Congo, en Yemen, en Myanmar. Hay gobiernos que están enfocando su poder destructivo
en las infancias y en los centros escolares. Y eso es también algo que nos afecta a México como un país ahora receptor y de tránsito de personas en busca de refugio y de migración. Y que además, pues un poco nos da la pauta de cuál es un futuro que está alcanzando, ¿no? Y entonces, dado ese atroz escenario, yo me podía pensar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos intentar transitar hacia una nueva filosofía educativa que sea inclusiva, donde se pueda pensar que la educación y el poder sean igual a algo poético, a la poiesis, a una actividad creativa, de producción, de conocimientos, pero también de nuevas formas de relacionarnos y de estar en el mundo, ¿no? Una nueva filosofía educativa donde se reconozca el potencial de las artes, por ejemplo, para la construcción de la identidad y donde se pueda reflexionar sobre la aportación de estas artes a la construcción de identidades colectivas. Esto está en el discurso de la nueva escuela mexicana, pero no está aterrizado y no hay realmente caminos concretos donde uno puede decir, en las nuevas escuelas realmente está haciendo las artes instrumentos para la construcción de conocimientos y de covivencialidad, ¿no? Habría entonces también que entender a la educación como un arte, así como a las artes y a la formación estética como un método pedagógico principal. Y además aquí a las artes yo agregaría el deporte, ¿no? Y pensar a la educación con perspectiva estética entendida de este modo, eh, yo concluiría que nos permite ver que la poesía puede ser política y que lo político puede ser poético. Que quizá la actividad humana más política y a su vez más poética es y debería ser la educación. Una educación entonces que sea emancipadora, que fomente la construcción de identidades comprometidas, lo mismo con el cuidado de sí que con el cuidado de la otra persona que nos hace frente y de la colectividad de la que somos parte, ¿no? Incluida la naturaleza. Una educación con perspectiva estética que tome en cuenta el derecho humano al juego de niñas, niños y adolescentes, el derecho humano al tiempo libre de las niñas y los niños que está en nuestra Constitución y en la Constitución de la Ciudad de México, y el derecho a la identidad individual y colectiva. Esto si lo que se persigue es la construcción de una cultura de paz, misma que se forja mediante el aprecio por la diversidad, la solidaridad, la colaboración creativa, el pensamiento crítico, el compromiso social y la comprensión de la no sociedad. Ya cerrando, simplemente acá les refiero un texto que más la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México publicó también, reeditó, que es La anarquía explicada a los niños, donde se habla de los principios ácratas de muchos pedagogos anarquistas, sobre todo de la España republicana, Ferrer, Guarda, por ejemplo, Pestalozzi, que nos decían que la educación debería de promover principios ácratas. Ahí les van 10. Ayuda, apoya, copia lo bello, labora, ama, protege, estudia, cultiva, trabaja y no tengas esclavos. Hay que cambiar nuestro paradigma y podríamos imaginar un nuevo paradigma educativo donde tengamos un sistema educativo autónomo, independiente del gobierno en turno, que tenga proyectos transeccionales, que sean consensuados por las 5 hélices aquí en este encuentro reunidas y que tenga al menos 15 años de proyección. Una política educativa que sea partidista, ¿sí? Y además un magisterio redignificado, una educación, como les mencionaba, que sea ácrata y además donde se apuesta a la construcción de escuelas que sean espacios de cuidado, centros seguros, saludables, sustentables, de cultivo de las artes, ciencias y el deporte y de convivencialidad. Es decir, una infraestructura escolar que posibilite el libre juego, la creatividad, la vida solaz, la relación con la naturaleza y la socialización. Eso sería apostar en grande, quizá, pero deberíamos de ir realmente ya enfocándonos en una transformación de fondo radical para que en realidad podamos pensar que en un futuro quizá no muy lejano tengamos una educación inclusiva y un sistema que en ese sentido realmente sea un ejemplo a seguir. Acá me detengo, muchas gracias Román, espero no haberme pasado. No, lo hiciste justo en el tiempo que teníamos previsto. Te agradezco mucho, Bruno. Es un valioso punto de vista el que nos compartes y una profunda reflexión fundamentada, sobre todo en toda la
realidad que actualmente vivimos. Y es justamente esto lo que le da también esencia a lo que estamos pensando generar, que es el decálogo, en donde ustedes como invitados, participantes y nuestros aliados ya de casa en APAC, pues vamos a construir de una manera conjunta, de una manera colaborativa y pues la intención es justo ir hacia adelante, ir con los tomadores de decisiones para que puedan también ellos tener una visión mucho más amplia de lo que en materia de educación, discapacidad, inclusión se tiene o se debe o se quiere hacer. Te agradezco mucho, Bruno. Y bueno, vamos con nuestro cuarto ponente. No sin antes recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube de APAC y AP. Y me voy a permitir leer la semblanza de nuestro cuarto ponente. Se trata de Marco Antonio Hernández Hernández. Es licenciado en informática, pero tuvo que suspender su carrera profesional en 1993 cuando adquirió una discapacidad motriz como consecuencia de una lesión medular cervical. A partir de 1995, inicia como carrera de vida el activismo a favor de los derechos de las personas con discapacidad, siendo deportista paralímpico, investigador por México del Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2004, publicado y presentado en el marco de creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo el primer diagnóstico sobre la situación de estos derechos en nuestro país. Es presidente honorario de Libre Acceso AC, asociado fundador del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, experto en accesibilidad para personas con discapacidad motriz y colaborador en la elaboración de diversas leyes y normas en materia de discapacidad. Como defensor de derechos humanos, desempeñó diversos cargos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y actualmente es subdirector de Agenda por la Igualdad y la No Discriminación y responsable de la Agenda de Derechos de Personas con Discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2019, la Fundación IRIS en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC le otorgó un reconocimiento por su trayectoria como defensor de derechos humanos en la Cámara de Senadores. Estimadísimo Marco, estamos en tus manos en este momento. Te recuerdo que tienes 15 minutos para poder compartirnos tu experiencia y tu exposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, muchas gracias y bueno, les transmito un saludo por parte de la doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y también agradeciendo la invitación a participar en este importante espacio. Bueno, me describo para quienes nos acompañan y que porten una discapacidad visual. Soy una persona con, ya se comentó, una persona con discapacidad motriz, usuario de silla de ruedas. Soy de tez morena, uso lentes, eh, ya son una persona mayor, en los 60, en los 60 años, y trataré de ajustarme perfectamente a los 15 minutos que nos otorgan. Bueno, pues primero quisiera hablar sobre eh, la educación inclusiva que nace de reconocer que hay problemas, que hay poblaciones, perdón, sin acceso o con acceso comprometido a la educación por razones de discriminación histórica y estructural. Por lo tanto, la educación inclusiva debe ser un modelo que parte de la premisa de incluir a la diversidad humana en una sola escuela, sin distinción de las capacidades, características o situaciones que puedan presentar las personas o los grupos de atención prioritaria en el ejercicio de su derecho a la educación.
En lo tocante a las personas con discapacidad, resulta fundamental conocer y entender que no son un grupo de población homogéneo o con las mismas características. Por el contrario, presentan una gran diversidad de particularidades que requieren la adecuación y adaptación de los servicios de acuerdo con sus necesidades educativas individuales. Hace algunos meses fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, con la cual se ha procurado una igualdad formal a través de la implementación del contenido del capítulo 8 sobre la educación inclusiva, que en un paréntesis comentamos que fue declarada inválida por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una acción de inconstitucionalidad por la falta de consulta. Se cumplió con esta solicitud de llevar a cabo la consulta, pero no se atendió de fondo el tema de la educación inclusiva, ¿no? Por esta razón, cuando en esta igualdad formal que nos da la ley se reconoce y valora la diversidad de la discapacidad, y en su artículo 61 se refiere a la educación inclusiva como un conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas las y los educandos, es decir, la asume más como una estrategia educativa y no como un derecho humano y principio que valora la inclusión plena, respeta la dignidad y autonomía inherentes y reconoce las necesidades de las personas y su capacidad efectiva de ser incluidas en la sociedad y contribuir a ella, además de no reconocerlo como un medio para hacer efectivos otros derechos humanos. De igual forma, en el artículo 64 de esta ley, se reafirma que la educación especial seguirá siendo el modelo educativo que atiende y garantiza el acceso a la educación de las personas con discapacidad en su diversidad, pero con argumentos basados en el capacitismo y la discriminación con motivo de las diferencias entre las y los educandos. En términos de igualdad sustantiva, esta educación especial estará lejos de atender las necesidades reales del alumnado en su diversidad y adecuadas a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, y que pueda asegurarles un entorno educativo incluyente basado en los principios de respeto, dignidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. En este contexto, la educación especial seguirá segregando a la población con discapacidad. Para garantizar el acceso a la educación con inclusión, el modelo de educación especial requiere una modificación estructural que le permita transitar no solo del actual modelo médico asistencialista al modelo social de la discapacidad, sino también para pasar de la igualdad formal que procura esta ley a la igualdad sustantiva que guía a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la observación general número 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que versa sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, señala que la igualdad inclusiva es un nuevo modelo de igualdad que se desarrolla a lo largo de toda la Convención y que, si bien abarca el modelo de la igualdad sustantiva, también amplía y detalla el contenido de la igualdad en las dimensiones redistributiva, de reconocimiento, participativa y de ajustes. La transición hacia un modelo de educación inclusiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad, de inicio requiere una lectura armónica de las observaciones generales número 2, 4 y 6 que hablan sobre el derecho a la accesibilidad, a la educación inclusiva y a la igualdad y no discriminación respectivamente, y que ha emitido el comité, porque es importante diferenciar entre tres conceptos fundamentales en tal transición, y son la accesibilidad, las medidas específicas para la accesibilidad
y los ajustes razonables. En primer lugar, la accesibilidad representa una condición previa que debe garantizarse a través de diversas vías. Su alcance es colectivo y su satisfacción es progresiva. Es un principio rector de la Convención, pero también es un derecho. Al respecto, la observación general 2 es enfática al señalar que sin un transporte accesible a las escuelas, sin edificios escolares adecuados y accesibles, y sin información y comunicación accesibles, por ejemplo, las personas con discapacidad no tendrían oportunidad de ejercer su derecho a la educación. Por su parte, las medidas específicas para la accesibilidad son aquellas destinadas a generar las medidas de inclusión que ayuden a eliminar las desigualdades que colocan en situación de exclusión a un grupo históricamente discriminado, por lo que pretenden ser temporales o transitorias, en tanto se incorporan al entorno accesible que les corresponda. Las medidas específicas implican un trato preferente, razonado, objetivo y proporcional que contribuye a terminar con la discriminación estructural y nunca deben perpetuar el aislamiento, la segregación, los estereotipos, la estigmatización ni otros tipos de discriminación contra las personas con discapacidad. Ya el Comité de Personas con Discapacidad ha señalado que los estados parte no han logrado un avance en identificar ámbitos o subgrupos de personas con discapacidad que requieran medidas específicas para la accesibilidad que ayuden a acelerar o lograr la educación inclusiva. Para ello, insta a los estados a levantar datos sobre la discriminación por motivos de discapacidad que puedan distinguirse por deficiencia, género, sexo, identidad de género, etnia, religión, edad y otros estratos de la identidad de las personas con discapacidad. Un ejemplo particular, aunque no exclusivo, eh, es el caso de las personas usuarias de la lengua de señas mexicana, en el que no se conoce cuántas personas la utilizan en nuestro país, lo que tiene por efecto la omisión en el diseño e implementación de una política lingüística que garantice los derechos a la educación bilingüe, más cuando la lengua de señas mexicana es reconocida como una lengua nacional y en la Ciudad de México es una lengua oficial. En la intervención de mi colega eh, eh, mencionó sobre el certificado de discapacidad y que será una forma de registro para conocer eh, cuántas y quiénes son las personas con discapacidad, pero quizá en el futuro también nos ayude a identificar qué tipos de ayudas técnicas o qué tipo de asistencias van a necesitar cada persona con discapacidad. A diferencia de la accesibilidad y las medidas específicas, los ajustes razonables son medidas individuales de cumplimiento inmediato, pertinentes, idóneas y eficaces que deben incorporarse, eh, que deben, me perdí aquí, que deben acordarse, con quien las necesita y las solicita. Tienen por límite el que no representen una carga desproporcionada o indebida al garante del derecho y en algunos casos pueden convertirse en medidas generales para la accesibilidad. Los ajustes razonables representan una obligación de no discriminar y algunos ejemplos de estos ajustes pueden ser aplicados en el ámbito de la educación al reorganizar las actividades, cambiar la programación de las tareas o adaptar el material didáctico y las estrategias de enseñanza en los planes de estudio, siempre de acuerdo con la necesidad individual que se deba atender. Es cierto que los modelos de educación segregada que separan a las y los estudiantes con discapacidad de la educación general e inclusiva en razón de esa diversidad contravienen a la Convención. Sin embargo, lo anterior no implica omitir la obligación de focalizar esfuerzos
para implementar medidas generales de accesibilidad, medidas específicas y ajustes razonables que eviten la discriminación, y la claridad sobre la diferencia en cada obligación permitirá que no se reduzca la accesibilidad a simplemente la aplicación de algunos ajustes razonables. Las observaciones generales antes citadas son cuidadosas en señalar las pautas específicas de garantía, contemplando la diversidad de discapacidades. Por lo anterior, solo al contemplar estas características de la accesibilidad en todas sus dimensiones, las medidas específicas y los ajustes razonables, se podrá abandonar la educación especial de manera transitoria para garantizar una educación inclusiva, pues de otra forma se profundizará la discriminación hacia ellas en el acceso a la educación. Se requiere garantizar la accesibilidad, así como fijar las medidas específicas y acordar los ajustes razonables para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a la educación en términos de accesibilidad y aceptabilidad. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que no es compatible con la Convención el mantener dos sistemas de enseñanza, uno general y uno segregado o especial, sino uno solo, el inclusivo. Sin embargo, también reconoce que esta transición deberá ser progresiva para asegurar que un nuevo modelo de educación inclusiva garantice este derecho sin discriminar las diferencias y poner especial atención en implementar las previsiones necesarias para evitar la regresión en cualquiera de sus derechos. Para finalizar, no podemos pasar por alto la futura e inminente incorporación de los sistemas de inteligencia artificial en el sistema educativo, porque podrían representar una poderosa vía hacia la igualdad y no discriminación y una herramienta potenciadora del ejercicio del derecho a la educación inclusiva, siempre y cuando se tome en cuenta y se evite que también pueden reproducir un trato desfavorable y discriminatorio hacia las personas con discapacidad, pues en su entrenamiento se utilizan conjuntos de datos con información, decisiones y juicios de valor humanos que a menudo están cargados de prejuicios y estereotipos por motivos de discapacidad y carecen de un enfoque diferencial, interseccional y de igualdad de género. Ante este escenario, las niñas y mujeres con discapacidad serán las más afectadas, pues se enfrentarán las brechas de género y digital que serán un desafío cuesta arriba, sobre todo cuando los rezagos digitales y tecnológicos no puedan ser atendidos al ritmo que requiere llegar a la igualdad mínima en derechos fundamentales como la educación inclusiva, el trabajo, la salud, la vida independiente o los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Muchas gracias. Gracias, Marco, por compartirnos esta información tan importante, por estar presente esta tarde con nosotros. Y bueno, pues hemos pasado la primera fase en la que conocimos desde su trinchera la experiencia y la postura que tienen algunas de las instituciones en las que participan. Vamos hacia una segunda que es en donde formulamos algunas preguntas que estamos rescatando de las redes sociales, de tanto del Facebook como del YouTube. Si nuestros ponentes invitados gustan empezar a abrir cámara para que yo vaya rescatando aquí algunos datos, algunas informaciones importantes y poderles formular al menos un par de preguntas que podríamos responder en una ronda muy rápida. Hay bastantes preguntas, déjenme comentarles, hay bastantes por ahí en las redes. Eh, Vamos a estar en este momento rescatando, pero me gustaría nada más hacer un recuento muy rápido de lo que hemos visto a lo largo de estos días dentro del seminario. El lunes se platicó sobre la docencia. El día martes nos cuestionábamos precisamente sobre si la educación tendría que ser incluyente o inclusiva. Ayer estábamos con una visión desde lo internacional, desde lo regional, y también cuestionándonos sobre las políticas públicas en materia de accesibilidad
inclusión y, por supuesto, todo lo relacionado con la participación de las personas con discapacidad. Hoy son derechos humanos. Mañana tendremos una visión desde la sociedad civil, cómo ha sido su participación, cómo ha sido su integración y su colaboración precisamente para abordar estas temáticas. Y eh, es esto lo que nos hace precisamente tener toda esta diversidad, toda esta riqueza. Ahora voy a leer un par de preguntas para nuestros ponentes. Una de ellas es, ¿por qué es importante la diversidad en las escuelas, en los espacios educativos? ¿Por qué es esto tan referenciado en muchas de las lecturas que por ahí tenemos? También se ha, digamos, hecho notar en diversos discursos por qué la diversidad podría llegar a ser importante dentro de los espacios educativos o incluso en los laborales, ¿no? Ustedes pueden ajustar un poco la pregunta. Esto lo estoy leyendo de manera literal. Si gustan, empezamos a responder de acuerdo al orden en el que fueron las presentaciones, iniciando por Eliseo, luego Hilda, después Bruno y concluimos con Marco. Eliseo, ¿por qué es importante la diversidad dentro del aula? Sí, sí, la diversidad hace que se tenga que ver toda esta heterogeneidad que se presenta en la escuela y en el grupo y de alguna forma transforma el enfoque, la mentalidad hacia una condición más inclusiva, más complementaria entre todos los participantes. Eh, es cierto que cuando se hace la inclusión de solo personas con discapacidad y personas sin discapacidad, pues se está más cuesta arriba en eso, porque pues la tendencia es que las personas con discapacidad hagan lo mismo y no otras cosas que pueden hacer que no hacen las personas sin discapacidad, es como adaptarse y esa condición, pues no digo que no se pueda hacer porque se ha hecho, pero está bastante más complicada que abrir a la diversidad y de alguna forma aquí ya se mencionó con un enfoque más de educación inclusiva que de inclusión educativa, vamos a decirlo así. Eh, Sin perder de vista que hay necesidades particulares que se tienen que resolver, desde luego, y eso no implica que no se haga en la diversidad, desde luego en esa parte. Entonces, pienso que pues es más, diríamos, se tienen valores más solidarios, más de grupo que la parte individualista, que también ya se ha mencionado aquí, que dificulta muchísimo la inclusión. Entonces, sí es conveniente. De hecho, la diversidad existe, pero no se reconoce. Cuando se hace más evidente, pues empieza a reconocer, pero pues nunca hemos sido uniformes, pero traemos una idea de que estamos uniformados por edad, por estaturas, por uniformes que se ponen, etc. Pero la uniformidad no ha existido, siempre ha habido esa heterogeneidad, pero eh, el enfoque, una cierta ideología de la uniformidad nos hace ver que somos uniformes, pero no lo somos. O sea que reconocer esa realidad, pues ya es un paso que se tiene muy importante para todas las personas que han sido excluidas, por ejemplo. Gracias, Eliseo. Hilda, Pues yo diría, bueno, ¿y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no reconocer las diferencias y respetar la diversidad? Es un poco enfocándonos a los derechos humanos en el respeto, ¿verdad? Como bien mencionan, pues sí, la diversidad siempre ha existido, solo que a veces esta diversidad de repente incomodaba a ciertos grupos, ciertos sectores, pero si nos planteamos en el respeto y además en aprender y a respetar las diferencias, siempre han estado allí.
Aquí lo más interesante es justamente ejercer ese derecho del respeto y buscar esa riqueza en esa convivencia eh, eh, y en ese aporte a las diferencias. Hay por ahí un video que circula mucho que se hace mención sobre la evolución del concepto de discapacidad y empieza con el concepto de racismo, ¿no? Y entonces mencionan que una de las frases trascendentales del video dice que pues la discapacidad no existe hasta que tú haces evidente que yo tengo una discapacidad, pero de una manera em, negativa, ¿no? Como de tú no puedes o tú no debes o tú no deberías estar aquí, por ejemplo, en la participación de un espacio. Entonces, yo lo único que diría es, si aprendemos a respetar las diferencias y aprender de ellas, aprenderemos a convivir de una manera más acorde y de una manera más participativa y diferente. Yo considero que independientemente de nuestras diferentes maneras de aprendizaje, centrándonos en la educación, ¿no? De todas maneras, todas las personas tenemos diferentes maneras de aprender y de expresarnos. No necesariamente el lenguaje siempre es oral, ya lo decía Bruno, ¿no? Entonces, en cuanto a diferentes maneras de expresar el arte y diferentes maneras de hacer política, y yo creo que en ese sentido, cuando estamos en un ambiente educativo o en todo tipo de ambientes, siempre vamos a encontrar diferentes maneras con las cuales podemos participar, aportar y aprender. Y eso nos va a dar una riqueza y nos va a construir como sociedad más fuerte y obviamente más diversa. Gracias, Hilda, por tu aportación. Bruno, si nos puedes Sí, compartir querido también tu Román. opinión. Pues me parece una pregunta muy, muy pertinente, así de sencilla como suena, porque justo nos permite profundizar en todo lo que se ha dicho en este espacio. Es decir, la pluralidad y la diversidad nos enriquecen, la uniformidad nos empobrece. La escuela es el primer centro de convivencialidad y de socialización donde se aprende incluso la cultura democrática. Y la democracia implica la diferencia, la capacidad de consensuar con aquella persona que no es idéntica a mí y de la cual yo debo entender que, que hay algo que me puede complementar de ella, ¿no? Es decir, incluso es algo que deberíamos de rescatar en un contexto en el cual el discurso está polarizado, en el que pareciese que no hay capacidad de diálogo, y las escuelas justamente eso es lo que pueden promover a partir de ser espacios diversos, plurales, flexibles, donde además se enseña supuestamente y se prepara a las infancias y a las juventudes para que salgan al mundo y el mundo es diverso, el mundo es plural, el mundo no es uniforme. Entonces sería un despropósito pretender que las escuelas sean unas burbujas que no corresponden con la realidad allá afuera, ¿no? Entonces, evidentemente creo que es el principio de la diversidad, tendría que ser uno que oriente incluso las formas en las que las escuelas eh, se conforman, ¿no? Sobre todo si eso, si lo que pensamos es que queremos personas libres, felices, y la felicidad y la libertad sabemos implica responsabilidad y autonomía. Poder responder por nuestros propios actos y eso implica respetar también la libertad y la autonomía de la otra persona, que mientras más diferente sea a mí, más me va a enriquecer y más me va a también a permitir a mí a explorar mis modos de relacionarme, ¿no? Creo que sí, es una pregunta muy, muy buena porque nos da para pensar incluso cómo podríamos transformar los centros escolares, ¿no? En esos centros de convivencia, de pluralidad y de aprecio por la diversidad, en un mundo discriminatorio, intolerante, prejuicioso, racista, clasista, homofóbico, xenofóbico. Entonces, pues agradezco a quien ha hecho esa pregunta por permitirnos seguir pensando. Muchas gracias, Bruno, por tu aportación. Marco, ¿qué opinas con respecto a esta pregunta? Bueno, primero, precisamente en el texto que preparé, la palabra clave de su desarrollo fue la diversidad, ¿no? Porque, como le mencioné en el mismo, las personas con discapacidad no forman parte de un grupo homogéneo.
¿no? Incluso entre personas que tenemos un mismo tipo de discapacidad, las diferencias y necesidades cambian radicalmente. Entonces, la diversidad y además, eh, conociendo que los prejuicios basados en las diferencias son el alimento de la discriminación, pues precisamente tendríamos que promover y respetar las diferencias desde la diversidad para poder contrarrestar esta discriminación hacia los grupos de atención prioritaria, ¿no? Eh, y también recordaba, me tocó estar en el proceso de consulta de la Ley General de Educación y por eso traté de mencionarlo un poco también en mi texto, porque eh, se dio una situación compleja ahí en cuanto a la participación de personas con discapacidad, que fue muy escasa, sí, fue mínima la participación que hubo de personas con discapacidad o de organizaciones al hacer esa consulta, y era una oportunidad relevante para poder tocar el fondo de este tema de la educación inclusiva. Pero me llamó muchísimo un comentario que hizo una de las personas que estuvieron ahí y que decía, es que sí es necesario que existan aulas de educación especial porque ahí es donde se encuentra la diversidad, ¿no? O sea, las personas con discapacidad no somos el grupo diverso, ¿no? La sociedad en sí misma es la que tiene esta diversidad. Entonces, hay que trabajar en eso, en entender este concepto, en entender el fondo que nos transmite el reconocer y respetar estas diferencias. Gracias, Marco, por tu opinión. ¿Alguna otra aportación dentro del marco de esta pregunta? Nos vamos, si no hay ninguna, podemos continuar a la siguiente. Continuamos. Ok. Em, Siguiente pregunta. La voy a leer literal. ¿Cómo asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad? Eliseo, si nos puedes brindar tu opinión, te lo agradeceríamos mucho. Sí, pues en primer lugar, dando a conocer cuáles son estos derechos, eh, que no se tiene mucha claridad sobre esto. Y lo mismo es que aparte de hacer la promoción, hacer la defensa de los derechos, ¿verdad? Hay situaciones violatorias emblemáticas que pueden ser muy importantes, que también sean conocidos cómo es que se, se resuelve y se restituye el daño en este caso, para que eso sea además no una forma discursiva, sino una forma ejemplar de cómo es que se realiza. Nosotros tenemos casos que han sido dictaminados por el comité a favor de personas en donde se les tiene que dar una disculpa pública, resarcir el daño y, y hacerlo en condiciones, diríamos, de alta promoción. Y no se han realizado por las instancias que les corresponde hacer. Entonces necesitamos esas oportunidades, pues exigir que sí se cumplan en ese sentido. Y esa es otra de las partes que se tiene que hacer esta defensa. Pero también, como dice el objetivo de este decálogo que se quiere hacer, pues que se necesitan redes de apoyo,
para que no sea solamente una demanda a las autoridades, sino también una red que haga un amplio consenso y que en lo que están un conjunto de demandas que tienen que ser cumplidas, pues se pueda tener una red solidaria en ese sentido. Y eso puede ser la sociedad civil o puede ser combinado, ¿verdad? También sociedad civil y otras instancias que pueden favorecer esta comunicación. Entonces, de alguna forma, la propia convención diseñó que se haga un monitoreo y que se abran uno, dos o todos los mecanismos de monitoreo que sean necesarios de acuerdo a la organización política de cada país, cada, cada país miembro de la convención. Y en el caso nuestro, pues, al ser una república federal, pues existe un mecanismo por cada entidad federativa, de tal suerte que deberían estar más visibilizados para solicitar, pues desde los apoyos, las orientaciones o las sinergias que se tienen que hacer. Estos mecanismos no se pueden confundir con la sociedad civil ni con la autoridad. Son mecanismos que sí pueden acompañar estos procesos. Por ejemplo, si se desea hacer un decálogo y tener diálogos y tener conversación para poder avanzar, este tipo de mecanismos en los distintos espacios pueden acompañar a esos esfuerzos y pueden acompañar a estas iniciativas, tanto en lo local como en lo nacional. Pienso que la misma convención se ha dado instrumentos para que se cumplan estos derechos. Tenemos que echar a andar todas diríamos, estas condiciones, estos mecanismos para que sean efectivos y no quede como una declaratoria nada más y ya, sino que quede como un trabajo estratégico a realizar con la sociedad civil y con los gobiernos. Gracias, Eliseo. Hilda, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Pues yo confirmo lo que también venía comentando desde antes. Em, el asegurar un derecho es primero darnos cuenta que lo tenemos o que se tiene, ya lo mencionaban, y, pero no es darte cuenta tú, sino darte cuenta tú y todas las personas con las cuales dependes o se depende del pleno ejercicio del derecho. Es muy interesante darnos cuenta que, en particular con el derecho a la educación, a veces las primeras personas que no confían o que no entienden que hay que educar a las personas con discapacidad son las mismas familias, porque incluso te dicen, bueno, ¿y cómo para qué? ¿No? Si después, ¿para qué quiero que aprenda a leer si además a no va a poder encontrar trabajo o de todas maneras le van a decir que no en la escuela o no hay los materiales accesibles? Entonces, bueno, desde ahí, desde esa construcción de la concepción del derecho, desde que lo tenemos que cuestionar, no debemos cuestionar cómo debemos asegurar, más bien deberíamos cuestionarnos y por qué no asegurar o cuáles son los medios y mecanismos, a lo mejor sí en leyes, a lo mejor sí en acuerdos. Y qué bueno que los haya, yo estoy a favor de eso, pero lo más importante es que se difundan y que se bajen de tal manera que cualquier persona que pueda o que necesite conocerlos para poder ejercerlos, los tenga a la mano, los entienda y los conozca en algo tan simple como es justo el ejercicio del derecho, ¿no? Porque, ¿por qué cuestionarnos de cómo asegurar si nosotros mismos como sociedad lo vivimos, ¿no? A veces nos cuestionamos el derecho, no sé, por ejemplo, el derecho a la seguridad o el derecho a vivir en condiciones dignas. Y bueno, pues la gente de Acapulco no puede decir eso de su gobierno, ¿verdad? Y ya me estoy metiendo en otras
en otras aristas, pero hay gente con discapacidad en Acapulco. Entonces, independientemente de si vivimos o no en una condición de discapacidad, es muy complicado cuando no conocemos los derechos, pero además cuando no pretendemos o cuando ni siquiera tenemos esa concepción de que somos merecedores y es una condición inherente a nosotros como personas el pleno ejercicio del derecho. El chiste es que no todos tenemos el mismo piso, el mismo nivel de piso o el piso igualmente parejo, porque ni siquiera los conocemos, ni siquiera conocemos los mecanismos para poder ejercerlos y además del desconocimiento, bueno, pues se juntan todas las otras barreras que hemos comentado en estos espacios, ¿no? La falta de accesibilidad arquitectónica, de accesibilidad a la información, que se vincula justamente con estos derechos. Entonces, bueno, pues aquí lo interesante sería es a quién le corresponde, quién y cómo y de qué manera tendríamos que buscar ese mecanismo para poder asegurar el pleno ejercicio del derecho. Gracias, Hilda. Bruno, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta pregunta? Pues nuevamente creo que es una gran pregunta porque otra vez pareciese sencilla, pero en realidad es una pregunta capciosa, ¿eh? En México no se cumplen los derechos humanos de las personas. Hay cientos de miles de personas asesinadas, cientos de miles de personas desaparecidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer que en México se respeten los derechos humanos? Y una posible respuesta sería, vámonos por nichos. Garanticemos el cumplimiento de los derechos humanos de las infancias y de las personas con discapacidad, donde realmente tenemos un cierto control en los centros escolares. Si tus escuelas se convierten en espacios dignos, seguros, de cuidado, accesibles, donde se promueve la vida solar, donde realmente hay eh, eh, espacios que permitan a todas las personas en su diversidad eh, tener una atención, tener los cuidados y además poder recibir la educación digna y de calidad que supuestamente se persigue, entonces desde allí podríamos empezar a construir. Podría ser una forma, ¿no? Como dirían Deleuze y Guattari, rizomática de nicho, ir construyendo estos epicentros que serán las escuelas, donde realmente hay una infraestructura, donde realmente hay personas, docentes, autoridades escolares que están capacitadas y que están velando por ver que esos derechos se cumplan. Y entonces así ir poco a poco expandiendo estos territorios donde los derechos humanos se ven cumplidos, ¿no? Y sobre todo, digo, acá Hilda lo pone igual sobre la mesa, igual Eliseo, pues hay que exigirlos, los derechos, los gobiernos no te regalan los derechos, ¿no? Hay que exigir que se cumplan y podríamos exigir que se cumplan en las escuelas, donde tenemos a nuestras hijas e hijos, ¿no? Y en ese sentido construir futuro, ¿no? Y hacia futuro. Entonces creo que la pregunta es muy buena porque incluso nos permite ver una vía por la cual transitar hacia hacer de México un país donde se respeten los derechos humanos en términos generales, ¿no? Pero yendo paso a paso por poblaciones concretas, específicas, y yo insistiría eso, ¿no? Interés superior de las infancias y juventudes, el interés de las personas con discapacidad y hacer de las escuelas centros paradigmáticos ejemplares que sienten un antecedente de cómo deberían de ser todos los espacios públicos en el país, ¿no? Muchas gracias, Bruno, por ese aporte. Marco, tu opinión. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Bruno, creo que esta es una pregunta aquí con jiribilla, porque pues, la respuesta fácil sería quien es encargado de asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos, pues es el gobierno, ¿no? Es la autoridad, es el Estado. Pero, pues, en un país como el nuestro no es así, ¿no? No es una respuesta tan sencilla, ¿no? Y yo partiría del ejercicio de la ciudadanía, donde cada quien tiene derechos y responsabilidades, y como personas con discapacidad también tenemos una responsabilidad, y esta es la de empoderar nuestros derechos. Y eso lo podemos hacer a través de la información. Esa es una obligación de las personas con discapacidad, informarse sobre cuáles son sus derechos,
por qué existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué eh, a nivel internacional ha sido aceptada como uno de los tratados de derechos humanos eh, con mayor visión sobre la protección y además reconocido como lo repito, como uno de los primeros tratados sobre derechos humanos, ¿no? O sea, sí, las personas con discapacidad deben conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las autoridades que están encargadas de garantizar su ejercicio e involucrarse en todo lo que tenga que ver con ellas. Por eso, cuando se creó la convención, se creó bajo el lema de nada de nosotras sin nosotras. Y ya lo mencionaba Eliseo, ¿no? La capacidad jurídica tiene implicaciones donde las personas con discapacidad deben, deben dar o se debe dar valor a su voz, pero también como personas con discapacidad tenemos la obligación de propiciar esos espacios de consulta, ¿no? Exigir que puedan crearse estos espacios donde podamos opinar, donde podamos expresar y donde podamos exigir el cumplimiento de estos derechos. Gracias, Marco. Tenemos bastantes preguntas, pero creemos que este también puede ser una importante pues oportunidad y pretexto para a lo mejor en un segundo momento volver a reunirlos y que nos compartan desde su experiencia, su opinión de diferentes temáticas y sobre todo pues que sepan que APAC siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Es una institución apartidista, tiene 54 años de existencia, eh, tiene 3 áreas. De ahí se derivan 90 servicios distintos para personas con discapacidad, principalmente con parálisis cerebral. Sin embargo, se atienden otras discapacidades. Yo les agradezco de verdad todo el tiempo que nos han otorgado esta tarde y nos gustaría cerrar con un aporte, una reflexión de cada uno de ustedes de 1 minuto máximo, en donde sea el espacio en donde el mensaje que ustedes quieran dirigir sea totalmente libre. Si gustan, de nuevo repetimos la dinámica desde la primera persona que inició con la exposición para compartirnos algunas palabras finales. Eliseo, por favor. Pues yo celebro que se haya realizado este evento. Lo importante es darle continuidad. Me pareció muy interesante el formato de establecer conclusiones muy específicas y llevarlas a las personas que toman decisiones. Y valoro mucho porque pues, se trata de una organización de la sociedad civil, ¿verdad? En este caso, y bien como nos recordaba Marco, la convención fue iniciativa de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Es la única convención de la ONU que no la propuso un gobierno, sino la propusieron la sociedad civil. Y tenemos que apoyar todas las iniciativas porque es el motor pues, que ha llevado hasta donde estemos y valorar lo que se ha hecho, pero sabemos que falta mucho y acompañar a estas iniciativas de la sociedad civil. Me parece muy, muy importante. Gracias, Eliseo. Hilda, adelante. Pues yo quisiera concluir exhortando a todas las personas que nos ven y además, sobre todo, a todas las personas con discapacidad, centrémonos en este concepto de la educación cuando entendemos a lo mejor de una manera muy simple que educar es dirigir, es encaminar. Y bueno, si nos dirigimos, si nos encaminamos de una manera informada,
tendremos mucho mayor poder y conciencia sobre el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Y por supuesto, continuar en alianza, porque así como los derechos son inherentes a las personas, también son derechos, todos los derechos están enlazados, es decir, no podemos pensar que solo puedo ejercer un derecho sin que no derivemos en el pleno ejercicio de otro derecho, ¿no? Entonces, si nos educamos, podremos participar, podremos trabajar, podremos buscar diferentes maneras de dignificarnos como personas. Muchas gracias, Hilda. Bruno, Me permito compartirles esta imagen. Muchas gracias, Román, muchas gracias a Pac, muchas gracias a la profesora y a los maestros que realmente, pues yo aprendí muchísimo, no solo hoy, sino intentando preparar algo que fuese útil para la reflexión de este día. Y sí me quedaría con una última idea, ¿no? Que apostar por una educación inclusiva sería entonces hacer de la educación un camino que nos permita transitar hacia una sociedad más justa, más libre, donde realmente podamos empezar a construir una cultura de paz que tanto falta hace y donde el aprecio a la diversidad sea un eje orientador. Y esta idea de la educación inclusiva, pues parte, yo creo, sí de un valor como supremo, que es el amor, ¿no? El amor que debe de implicar entonces también todo esfuerzo educativo y que más debería de guiar a todas las personas docentes como las que aquí estamos compartiendo el espacio, en aras de eso, de construir una sociedad más justa, más libre, donde quepamos todas, todos, todes, y donde además el poder del amor supere por fin al amor al poder, porque entonces ahí será cuando el mundo conocerá la paz. Yo les agradezco muchísimo por el espacio y ojalá que hayamos podido aportar algo importante para este ejercicio, que además será, ojalá, trascendental, ¿no? gracias a ustedes por su tiempo también, Bruno. Marco, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues yo me quiero referir a las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad como uno de los grupos que hemos dejado de ver con la misma intensidad con la que vemos otros temas relacionados con la discapacidad, ¿no? Y esto pues pone en peligro muchas de las esperanzas, como decía Bruno, ¿no? De las esperanzas que son las que posiblemente puedan llegar a ser realidades en el futuro. Entonces, la educación inclusiva, a pesar de que es un problema estructural y es complejo en cuanto a su conceptualización y el diseño de una política pública que realmente pudiera transformarla, eh, pues ahí debemos de poner los esfuerzos mayores que podamos tener como organizaciones civiles, autoridades, y nosotros como organismos autónomos, ¿no? Esa podría ser mi reflexión. Gracias, Gracias. Marco. Gracias a todas y todos. Por supuesto, su experiencia y su conocimiento son sumamente enriquecedores. Muy pronto van a tener noticias nuestras desde APAC y por el respeto al tiempo de todas las personas que hoy nos conectamos a esta sesión, es que vamos a concluir en este momento. Da para mucho el tema. Es muy amplio y hay un montón de preguntas que en su momento les vamos a acercar para que nos puedan resolver. Por ahí hay unas cuestiones muy específicas sobre el certificado de discapacidad, pero bueno, ya estaríamos contactándoles de manera directa para que nos ayuden a resolver
estos cuestionamientos. Por lo pronto, pues no tengo más que agradecer nuevamente su participación, su colaboración a las personas que se conectaron también. El estar presentes de manera virtual es muy valioso para nosotros. En nombre de nuestra directora general, Guadalupe Maldonado Guerrero, es un placer para nosotros cerrar esta cuarta sesión del Seminario Iberoamericano de Educación Inclusiva. No sin antes recordarles que el día de mañana tendremos una sesión a las 5 de la tarde que se enfocará sobre el papel de la sociedad civil, cuál ha sido su participación y su voz dentro de esta temática que nos trae precisamente a estas sesiones. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente noche. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias.